Buenas tardes. Bueno, doy por hecho de que estáis escuchando. Si hubiese algún problema, por favor, indicadlo. Entiendo que el sonido os llega correctamente y que en la pantalla estáis viendo por lo menos la imagen de la portada. Y, por supuesto, bueno, muchas gracias a todos por estar esta tarde dedicando vuestro tiempo a esto. Me alegra bastante ver que hay mucha gente que está interesada en el tema y bueno, espero que os sirva de ayuda. Os voy a contar un poco cómo está dispuesto el taller. Bueno, sabéis que tenemos dos sesiones. La de hoy va a ser una sesión puramente teórica en la que os contaré más en modo presentación tradicional de PowerPoint y de diapositivas, pues un poco la parte más teórica del tema de comunicación. Y mañana sí veremos pues ya los conceptos que hayamos visto hoy, los trataremos pues un poco más en profundidad y sobre todo de forma muy práctica. Mañana veremos, toda la tarde será ya arrancando en el navegador y trabajando directamente sobre la pantalla. No voy a alargar rollo y punto. Va a ser todo mucho más práctico. Entonces, lo que os digo, en el primer bloque, una serie de conceptos, entiendo que generales y básicos de comunicación que nos permitan un poco entender las características de la comunicación y también ver cómo, pues, cuáles son las ventajas de establecer esas estrategias o esos canales de comunicación más adaptados a nuestra actividad. En el segundo bloque, como os digo, mañana veremos la parte práctica en este caso, el Slack para la gestión y coordinación de equipos, pero sí me gustaría comentaros que la elección de la herramienta se debe única y exclusivamente a que es la que yo utilizo en mi día a día. En ningún momento pretendo mostrarla como la mejor solución del mercado, ni como, por supuesto, ni como la única. Existen multitud de herramientas para gestión de equipos y para comunicación entre equipos, con sus ventajas, sus inconvenientes, en fin. Por nombrar alguna, Teams es una gran herramienta muy similar a Slack, es la herramienta de Microsoft. Y bueno, hay unas cuantas. Realmente los conceptos creo que son conceptos generales que pueden ser asimilados al uso de cualquier herramienta de comunicación. Sí os pido que os quedéis mucho con los conceptos, con las estrategias, más que con lo concreto de si pincho aquí, si pincho allá, porque eso, pues al final las herramientas evolucionan y lo importante yo creo que es tener claro los elementos que hacen que sean útiles. La herramienta en sí, pues no tiene más gracia que es la que se utiliza ahora, pues porque ahora es la que está de moda, la que tiene mejores características, la que tiene mejor precio, etcétera, etcétera. Lo digo siempre y después nunca pasa. Si en algún momento queréis interrumpir para hacer cualquier pregunta, os agradezco que levantéis la mano en la aplicación y así podré daros paso para que hagáis la pregunta directamente en el momento en que la consideráis adecuada. Si veis que la pregunta es genérica o que no tiene que ser contestada precisamente en ese momento, pues después de esta parte de presentación tendremos un turno de preguntas. Habrá una parte en la que estaremos pues, comentando dudas que hayan surgido o bueno, discutiendo cualquiera de los conceptos que vamos a tratar y podréis hacerlas entonces. Vale, pues empezamos ya. Para el que no me conozca, soy Everio Sánchez, soy arquitecto. Ahí tenéis mis datos de contacto, tanto en LinkedIn como en Twitter. Bueno, soy razonablemente activo y podéis también directamente contactarme ahí sin mayor problema en cualquier momento. Suelo contestar absolutamente todo, pero no os aseguro que sea con una celeridad tremenda. Entre otras cosas, bueno, he puesto los logotipos de BIMRAS, de Influencers Top Hispano y de BJO porque son tres proyectos en los que participo y que en cierto modo tienen algo que ver con que hoy esté aquí. Son los proyectos en los que
desarrollo mi interés por la metodología BIM, y dentro de la metodología BIM uno de los pasos que consideramos como fundamentales y más importantes es la parte de comunicación. De nada sirve tener un entorno de colaboración, de trabajo colaborativo, si no hay una parte de comunicación que esté perfectamente engrasada y que dé un poco de fluidez a esa colaboración. Entonces, bueno, os invito también a echarle un vistazo a cualquiera de ellos y cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario al respecto, pues me lo hacéis llegar por cualquiera de los medios. Bien, para empezar, vamos a hacer un pequeño experimento, un pequeño ejercicio para romper el hielo y a ver qué pasa. De lo que se trata es de hacer un poco más interactiva esta hora y media, así que os voy a abrir los micrófonos y cuando veáis que abro los micrófonos a cada uno, pues os voy a pedir que digáis, en el momento en el que abro los micrófonos, me gustaría que dijeseis vuestro nombre, la localidad en la que estáis conectados, vuestro ámbito principal de trabajo, si trabajáis en arquitectura residencial, en comercial, gestión urbanística, si hacéis instalaciones, si hacéis cálculo, en fin, un poco el resumen de a qué os dedicáis y sobre todo que me digáis cuánta gente forma parte de vuestro equipo de trabajo de colaboradores habitual. Es importante, insisto, que estos 4 aspectos, nombre, localidad, ámbito principal de trabajo y número de participantes en vuestro equipo de trabajo o vuestro entorno de trabajo. No solo la gente con la que trabajáis directamente, sino pues si tenéis un calculista habitual, si tenéis un topógrafo, etcétera, etcétera. Bien, atentos, porque bueno, sois bastantes, entonces para ir abriendo micrófono, tratad de ser lo más claros posible en el tema. Empiezo a abriros. Sí, hola. Deberíais estar todos con el micro abierto. A ver, hola. Hola, buenas tardes. A ver, ¿me decís en qué? Hola. ¿Abrís? Hola. Sí. Hola. Sí, Hola. sí, adelante. Venga. Hola. Hola. Venga, nombre, localidad desde la que estáis conectados, ámbito principal de trabajo. Hola. Hola. Yo soy Adrián, trabajo normalmente residencial y somos hasta 3. A ver, ¿alguno más? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Mire, yo venga. soy José Luis. Soy José Luis Piera, trabajo en la zona de Levante, Valencia principalmente, y somos 3 compañeros, 4 eventualmente, y casi todo eso bien residencial o comercial. A ver. Hola. Hola. Yo soy Iraida. Trabajo en Navarra y solemos ser entre 4 y 5. Principalmente trabajo residencial. Hola. Hola. Hola, soy Israel, trabajo en Coruña y Madrid y residencial y comercial y somos 3. Bueno, voy a cerrar ahora un momento. Vamos a cerrar todos. Bien. El objeto de esta, bueno, como habréis, espero, podido observar, se hacía un poco complejo el ir dándonos paso unos a los otros, había mucho hola, hola, se me oye, cuando había un silencio, pues a lo mejor se alargaba más de la cuenta, de repente 2 hablabais al tiempo, en fin, fundamentalmente lo que trataba de haceros ver es que en todo proceso de comunicación es necesario establecer un correcto uso del canal, del medio que utilizamos para que esa comunicación sea efectiva. Si no, pues se hace por lo menos complicado el tratar de entender quién tiene paso cuándo, quién está hablando con quién, etcétera, etcétera.
En este caso era relativamente sencillo porque estaba interpelándoos yo, con lo cual digamos que el flujo era de muchos a uno y entonces pues tampoco llegaba a ser un lío, un caos, como podría ser pues si todos estuviésemos tratando de hablar con todos al tiempo. No me voy a meter en demasiadas honduras sobre teorías de comunicación, no os preocupéis. Y si tenéis interés, pues, hombre, si os puedo facilitar alguna bibliografía, os ponéis en contacto después conmigo y sin mayor problema. Aunque no me meta en Honduras, sí vamos a ver que hay, bueno, yo al final considero que hay unos elementos fundamentales que deberíamos tener claros antes de empezar y bueno, vamos a hacer un repaso por ellos. El primero y el más evidente, tiene que haber un emisor. Aunque pueda ser evidente, es la fuente donde se origina la comunicación y está claro que muchas veces seremos nosotros, otras veces serán nuestros colaboradores o será, pues, incluso puede no ser una persona. Ese emisor donde se inicia la comunicación puede ser perfectamente un bot, una notificación, una máquina o cualquier elemento que genera o que da inicio a un mensaje que establece una comunicación con nosotros en este caso. Lo siguiente que tiene que haber en cualquier comunicación, evidentemente, es un receptor. Si nosotros pegamos un grito en medio del desierto, pues podremos desahogarnos mucho, pero realmente no nos hemos comunicado con nadie, porque si no hay una recepción de ese mensaje, si no hay un destinatario, no hay una comunicación. Y eso, por ejemplo, ahora mismo teníamos una demostración práctica. Podía haber un único receptor, que era en este caso yo, porque estabais vosotros tratando de decirme los datos que os había pedido. Sin embargo, el no tener claras las reglas de comunicación previas, el no tener un esquema de comunicación aprendido, lo que hacía era que pues esa comunicación se viese dificultada. Lo que digo, tiene que haber siempre un destinatario, si no, no hay comunicación. Y lo que sí me gustaría que os dejaros bien grabado es que no tiene por qué ser una persona. Nuestra comunicación puede ser, bueno, pues, hacia una máquina, hacia un elemento, no hacia una persona necesariamente. Otra de las cuestiones que tiene que haber para que esa comunicación se dé es un canal. Y en el canal, bueno, aunque es, digamos, de la bibliografía clásica, el canal es el medio que se utiliza para establecer esa comunicación. Tenemos canales de voz, tenemos canales de texto, tenemos canales de imagen, tenemos canales de muchos tipos y cada uno de ellos va a requerir de una determinada forma de comunicar. Sobre todo va a requerir de un determinado código. El código es el sistema de señales o signos o iconografía que se utiliza. Puede ser, por ejemplo, el español es un código, el inglés es un código, el código Morse es evidente, los emojis, los muñequitos con los que añadimos contexto a nuestra conversación, a nuestra comunicación, son un código y bueno, habitualmente cada canal lleva aparejado un código determinado que es el que debemos conocer para comunicarnos de forma eficiente. Yo en este caso no voy a decir que el código que debamos utilizar sea exactamente el que yo cuento, pero desde luego sí os puedo transmitir que hay determinados códigos o formas de comunicarse que son entendidos de una forma más común que otros y por lo tanto son más eficientes a la hora de establecer esa comunicación. Más si cabe en un medio, en un canal como puede ser el que veremos, en el que no hay una interacción directa entre emisor y receptor. Además de emisor, receptor, canal y código, tiene que haber, evidentemente, un mensaje. Esto que parece muy claro, que tiene que haber un contenido de lo que el emisor quiere trasladar al receptor, bueno, no siempre queda claro.
porque tan mensaje es el decir felicidades, buen trabajo, como el levantar un pulgar con un emoji y desear esa misma, bueno, trasladar esa misma enhorabuena a través de un código distinto. ¿Qué pasa? Que el mensaje a lo mejor no es exactamente el mismo, puede verse más, digamos, más distante, más cercano. En fin, hay varios elementos que se suman a estos que hemos visto que completan el conjunto de lo que llamamos comunicación. Y ese conjunto se completa, pues, por ejemplo, con el contexto. No es lo mismo ver cualquiera de estas piezas de estas calabazas independientemente que verlas dentro de un contexto en el que si yo ahora abriese foco y viese un mercado, pues estaría leyendo un mensaje distinto. Lo mismo, volviendo al ejemplo del pulgar hacia arriba o el enhorabuena, pues no es lo mismo si ese pulgar hacia arriba lo repito varias veces en mi mensaje o si ese enhorabuena pues lo pongo con exclamaciones, lo pongo en mayúsculas o en fin, lo hago en un contexto en el que alguien se está riendo de mí, en cuyo caso mi mensaje puede ser irónico, puede ser menos agradable que si lo hago en un contexto de equipo de amigos comentando el partido de fútbol. Entonces, todo esto que forma el contexto, que es el entorno en el que se establece la comunicación, entorno tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista del tema que estamos tratando, es lo que determina ese contexto. Y es lo que muchas veces pues, nos falla en algunos canales porque solo tenemos una parte del mensaje. A cualquiera le habrá pasado que si habla con alguien por teléfono recibe una determinada información y si esa misma conversación la tuviese de cara a cara, pues la información sería otra. De hecho, una frase hecha como esto tenemos que hablarlo en persona, pues tiene el sentido de que genera un contexto, un escenario global en el que la comunicación se completa pues con el lenguaje no verbal, se completa con el entorno en el que estamos, se completa con la interacción entre las personas. Y, por último, el último elemento que completaría el esquema o lo que es el escenario en el que se desarrolla la comunicación es el ruido. El ruido es, bueno, es evidente que a lo mejor puede resultar evidente de que hablo cuando digo ruido, pero pensad que no es solo eso que nos ensordece cuando tratamos de mantener una conversación en un bar. Ruido es, de forma genérica, todo aquello que impide o dificulta una comunicación. Ruido es, por ejemplo, pues 50.000 mensajes en un canal en un grupo de WhatsApp en los que se van intercambiando unos con otros y al final no eres capaz, cuántas veces lo habréis oído, es que no soy capaz de leer entre tanto mensaje. Bueno, hay un montón de información, pero en general se produce un montón de ruido en la comunicación que impide que ese mensaje llegue al receptor en las condiciones en las que el emisor está deseándolo para establecer esa comunicación. De la importancia de entender mínimamente los conceptos que hemos visto, yo creo que va a depender en gran medida nuestras comunicaciones. Y del éxito de nuestras comunicaciones, por lo tanto, yo creo que va a depender también nuestra capacidad para entregar a los clientes de forma más eficaz y de forma mucho más eficiente valor. Esto quiere decir que con una buena comunicación, la entrega de valor por parte de nuestro equipo, de nuestra empresa, de nuestra actividad profesional, se ve claramente incrementada. Vamos a entrar bueno, no sé si creo que no hay ninguna pregunta todavía al respecto de esta. Vale, si hay alguien que dice cómo hago para escuchar el audio, pues el audio está funcionando, con lo cual va a tener que ser algo que tengas que resolver en tu equipo. Ya lo siento, Marcos, pero si no lo has arreglado, deciros que se está grabando la charla, con lo cual podremos repetirla, o sea, podréis repetirla cuantas veces queráis con la calidad de audio razonable para entender todo lo que digamos.
A ver, hay otra pregunta. Alguien que... vale. Muy bien. Fijaos, dentro de las preguntas me están apareciendo mensajes en los que alguno de vuestros compañeros, alguno de los participantes, hacía mención a la pregunta que yo os hacía. Me están explicando, pues, dónde están, con quién trabajan, qué tipo de actividad profesional llevan, etcétera, etcétera. Fijaos que cuando no ha funcionado un canal, hemos trasladado la conversación, habéis trasladado la conversación algunos, a un canal paralelo en el que, sobre todo vosotros, lo que habéis intentado es establecer esa comunicación. Entonces, bueno, en general, sin más, deciros que a los que no os funcionaba el micro sin mayor problema y bueno, entended que se trataba eso de un ejercicio. Como os decía, vamos a entrar ya en tarea. Vamos a ver. Y vamos a ir viendo cuáles son las características o cuáles son los elementos que deben fijar o que deben marcar nuestra atención en el establecimiento de la estrategia de comunicación del estudio. El estudio del despacho, nuestra estrategia de comunicación a nivel personal, etcétera, etcétera, para incrementar de algún modo esa eficiencia y esa eficacia en la entrega de valor que vamos a hacer a nuestros clientes. Lo primero es, bueno, como criterios generales, ver que hay que establecer una estrategia de comunicación interna del estudio y una estrategia de comunicación propia del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, por una parte va cómo el estudio se comunica con los clientes y colaboradores y por otra parte está el entender cómo el proyecto se comunica, cómo los intervinientes o los agentes que hay alrededor de un proyecto se comunican para desarrollar este proyecto. Son elementos distintos. Entenderemos que no es lo mismo que el proyecto lo estemos discutiendo con nuestro compañero que está llevando el tema de instalaciones que lo estemos discutiendo con el promotor, si es el caso de una vivienda unifamiliar, con la pareja que nos ha encargado una vivienda que no tiene por qué saber nada de instalaciones y con la que tendremos que establecer la comunicación en distinto orden. Pues sin más, porque los parámetros de los que vamos a hablar no tienen nada que ver unos con otros y por lo tanto el mensaje y el tipo el código que vamos a utilizar es muy distinto. A partir de las estadísticas de cursos y talleres anteriores, en el COAG, en el Colegio de Arquitectos de Galicia, se ha constatado pues, una realidad que muchos tenéis y que muchos tenemos clara desde hace bastante tiempo. Es que la mayoría de los estudios de arquitectura, voy a decir de este país, de España, estamos formados por equipos pequeños, entre 1 y 5 personas. Esto es la gran mayoría de estudios. Y esto nos trae inmediatamente, por lo menos a mí cuando preparaba la charla, me traía dos reflexiones de la mano. Por un lado, el pensar que, bueno, es muy fácil creer que cuestiones como determinar, como bien que suena, determinar una estrategia de comunicación interna, pues eso nos hace pensar que esto no va con nosotros. Es fácil creer que estas herramientas, que estas formas de trabajar, en realidad solo se las puede permitir quien tiene una estructura y que solo tiene sentido dentro de grandes organizaciones. Bueno, primero, nada más lejos de la realidad. Una gran estructura, una gran organización, en algún momento no fue tan grande, con lo cual no tiene sentido pensar que no vaya con nosotros. Y segundo, que bueno, quiero pensar que los que os habéis apuntado a esta charla, ahora mismo del orden de 170, 75 personas, estáis, bueno, además de pensar que a lo mejor no tenéis nada mejor que hacer durante esta hora y media, os habréis planteado que el buen uso de una herramienta de comunicación es independiente del tamaño de la empresa. Si no estoy acertado, pues mañana lo veremos. Desde luego, en un sector tan atomizado como el que ocupamos,
la necesidad de establecer buenas políticas de comunicación, yo creo que incluso nos sitúa por encima de organizaciones mucho más grandes que nosotros. Y si lo pensamos, es que la estructura de las grandes organizaciones suele ser muy parecida a esto que estamos viendo en pantalla. Organizaciones que están lastradas por procesos y herramientas que han ido heredando del pasado. Organizaciones que cada día que pasa tienen más miedo o más problemas o más dificultad en modificar esas herramientas o en modificar esos procesos de comunicación. Se me ocurre pensar, bueno, hay herramientas que han evolucionado muchísimo, pero el que haya trabajado con Lotus, pues reconocerá que no es a día de hoy la herramienta más ágil para comunicarse dentro de una empresa. Pensad, por ejemplo, en una estructura de departamentos. Una estructura, pues la típica que podamos pensar en una empresa mediana grande, con departamentos, con sus asignaciones presupuestarias propias, con una jerarquía interna propia, con directores de equipo, con directores de proyecto, con directores de departamento, etcétera, etcétera. No sé a cuántos os parecería viable que en una estructura de ese tipo, pues las mejoras que pudieran partir de uno de los elementos, pues por ejemplo, de uno de los participantes que esté más abajo en la cadena de decisión, el dibujante que está, en último caso, pues pasando en limpio información que le ha dado pues alguien que tiene por encima en la jerarquía. Por decirlo de alguna forma, un poco más vulgar, el último mono. ¿Cómo de viable os parece que una estructura de este tipo grande, con historia y demás, cómo de viable sería que una decisión o una idea acerca de algo que puede mejorar en el proceso de trabajo, cómo de viable sería que llegase arriba a la cadena de mando de forma que llegase a extenderse dentro de la totalidad de la organización? Pues difícilmente, porque probablemente tendría que pasar filtro tras filtro tras filtro hasta demostrarle a alguien que realmente tenga atención en lo que le están contando que hay ahí un problema que se puede mejorar y que la solución buena es esa. Si a eso añadimos que puede haber pues personas implicadas que puedan temer porque el error sea achacable a ellos, en fin, las políticas que pueda haber dentro de cualquier estructura jerarquizada, pues difícilmente va a llegar a su sitio. Entonces, desde el punto de vista de la organización, el tener una estructura grande no es garantía de nada. Y desde luego la estrategia de comunicación que pueden tener estas estructuras tan grandes, pues les convierte en elementos un poco más difíciles de mover. Desde luego, si no hay mecanismos que fomenten que esas mejoras lleguen a la cadena de decisión y que las decisiones se puedan ver afectadas por los comentarios o la información que tiene quien está operando directamente sobre el problema, no os cuento nada cuando, como decía antes, puede haber un problema detectado en fases tempranas que no lleguen nunca al punto en el que la capacidad de decisión pueda solucionarlos. Problemas que no los vimos venir y después resulta que sí, los habíamos visto venir. Lo que pasa es que quien los había visto venir no pudo o no consiguió llegar a quien tenía que tomar una decisión sobre lo que él estaba viendo. Por eso yo creo que estamos en ventaja, equipos pequeños, más ágiles, más flexibles y que estoy convencido que la manera de aprovechar nuestra ventaja, desde el punto de vista, reside fundamentalmente en la capacidad que tenemos de adaptarnos y en nuestra capacidad para girar en un momento dado y asumir posiciones que puedan aprovechar precisamente la agilidad que nos tiene que ofrecer este tamaño. El ser pocos permite que la comunicación sea más inmediata, que las decisiones sean mucho más ágiles y que sea mucho más rápido de tomar cuando son dolorosas, decisiones dolorosas, cuando son operativas, decisiones operativas pues, de menor calado, pero no por ello de menor importancia. Para hacer efectiva la ventaja que nos da el ser pequeños,
Estoy convencido que la claridad en el intercambio de información, la velocidad de respuesta y la capacidad para convertir, sobre todo la capacidad para convertir la información en un valor de nuestra organización es clave. Yo voy a utilizar el término organización, voy a utilizar el término estructura. Mi despacho tiene menos de 5 personas. No por ello dejo de hablar en forma de esta manera, porque sí considero que seamos 1, 2, 5 o 20, somos una organización, y si somos 10.000 también seremos una organización, simplemente seremos mucho más grandes. Entonces, como decía, la clave a mí me parece tener la capacidad de convertir la información en un valor de nuestra organización. Un valor que podamos trasladar al cliente. ¿En qué forma? Lo veremos. De todas formas, lo que sí es cierto, definir la estrategia de comunicación de la organización, de nuestra organización, no quiere decir que vayamos a obligar a nuestros clientes a comunicarse con nosotros de manera exclusiva, de forma estricta a través de los canales de comunicación que tenemos establecidos al efecto. Aunque lo hacemos, porque cuando a nuestro cliente le damos un correo electrónico y le decimos, si no me localizas en el teléfono, envíame un mensaje a este correo electrónico, ya le estás dirigiendo al canal que te interesa. Cuando en tu WhatsApp pones no atiendo llamadas, déjame un mensaje, ya estás dirigiéndole a un canal concreto de comunicación. Y este tipo de acciones, acciones de guerrilla en realidad, porque son acciones que no tienen por qué ser tan evidentes, pero que sí nosotros podemos tener implementadas a título personal dentro de nuestra organización. Este tipo de acciones encamina a nuestro cliente hacia el canal que a nosotros nos interesa y debe interesarnos por algo. Porque no quiero perder la llamada, porque quiero registro de tu mensaje, por lo que sea. Pero debe hacerse de forma consciente. Y lo que, como decía, no significa que vayamos a obligar a nadie, pero sí significa que la comunicación interna relativa a nuestros proyectos y nuestra actividad como equipo deberá tener unos criterios de actuación claros, definidos y contrastados. Tampoco os voy a pedir que os paséis una semana pensando en cómo tiene que ser, con palabras grandilocuentes, mi estrategia de comunicación. No, es mucho más sencillo. Es simplemente decidir qué canales de que quiero utilizar, cómo lo quiero utilizar, por qué quiero utilizar ese y a partir de ahí definir pues un poco mi estrategia. Voy a comentaros ahora algunas de las ventajas que yo entiendo, que gente que sabe bastante más que yo de comunicación entienden que se derivan de una buena estrategia de comunicación interna. El establecer esta estrategia de comunicación va a permitirnos, pues, por ejemplo, organizar e intercambiar la información de forma eficiente. La información no sirve de nada si no es accesible a todo el mundo. Si a mí alguien me cuenta algo en obra y yo me lo quedo y en el despacho no se entera nadie, no se hacen los cambios, no se toman las acciones que hay que tomar a partir de esa decisión que yo he tomado en obra o a partir de esa información que me han trasladado en obra, pues evidentemente no sirve de nada. Es información que se queda contenida en mi envase y de ahí no sale. Ojo, esto tampoco quiere decir que todo el mundo tenga que tener acceso a la totalidad de la información que generamos. Es evidente que, pues yo qué sé, la información de nóminas no tiene por qué llegar a mis colaboradores externos o la información, la que sea, clasificada de mi cliente que me pide que por favor tenga discreción con lo que me está contando, pues no tiene por qué ser accesible a la totalidad de mi entorno de trabajo, de mi equipo de trabajo. Pero bueno, sí es cierto que deberé tener establecido pues los mecanismos o los filtros para que eso sea así. Entonces, como digo, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener acceso a toda la información que generamos, pero creo que resultará fácil de entender que si la información no puede ser consultada, carece de utilidad. Una mejor organización, siempre una mejor organización de intercambio de la información que tenemos,
impide la tan temida organización en silos estancos. Los silos no se comunican. La información o lo que hay contenido en un depósito no se comunica con lo que hay contenido en otro depósito. Y si la información que cada uno de nosotros genera está a la vista, podrá ser accesible aun cuando nosotros no estemos disponibles para trasladarla de forma directa. Y esto, quien haya, bueno, lo iré contando más adelante, pero esto veremos que es fundamental el poder trasladar información que nosotros no estamos generando en el momento en el que la recibe y la tiene que consumir. Por otra parte, el conocimiento que adquirimos en los proyectos, con toda lógica, será mucho más fácilmente replicable en otros si tenemos una buena estrategia de comunicación. Si yo he aprendido algo en un proyecto y lo he dejado recogido en algún documento, en alguna nota, en algún punto, pues será más fácil que en un momento dado pueda volver a ese conocimiento que en un momento dado tenía en la cabeza. Es muy probable, o a mí me pasa con cierta frecuencia, y supongo que será la edad también, pero es muy probable que en más de una ocasión os hayáis encontrado en una situación en la que estáis tratando de recordar una conversación con un compañero o con un colaborador en la que resolvíais un problema que de repente se repite, un problema que estoy teniendo ahora y a mí me suena que esto lo habíamos visto, a mí me suena que fulano me había dicho por dónde, etcétera, etcétera. Bueno, pues también, de la misma forma que es probable que os haya pasado, es probable que sepáis cómo acaba esto. O sea, en el mejor de los casos, recordaremos quién era fulano. O sea, diré, sí, era con Pedro. Había comentado este problema, no era exactamente, o bueno, me parece que no era exactamente esto, pero lo había comentado con Pedro, el de las instalaciones. Vale. En el mejor de los casos, o sea, mejor de los casos, porque el mejor de los casos es que nos acordásemos con quién habíamos hablado, pero en el mejor de los casos, Pedro todavía lo tenemos en la agenda de contactos. Imaginaos que fue hace 3, 4, 5 años que hemos cambiado de proveedor, que hemos cambiado de colaboradores, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el mejor de los casos lo tenemos en la agenda de contactos. Pero es que en el mejor de los casos, a Pedro todavía podremos llamarle y que nos conteste. Imaginad que ese Pedro pues haya tenido una salida de nuestro entorno, pues por decirlo de alguna forma, poco agradable. A lo mejor sabemos que tiene la solución al problema que tenemos ahora mismo, pero no tenemos posibilidad de establecer esa comunicación con él. Entonces, lo ideal, la situación ideal, que recordemos el problema, que recordemos con quién lo habíamos tratado, que tengamos forma de contactar con él y que podamos contactar con él. Vale, pues ahora nos toca esperar a que él recuerde la solución y que nos la pueda repetir. Con lo cual, la situación no es... deben darse demasiadas cuestiones, una suma de demasiados parámetros como para que eso siempre tenga éxito. Y bueno, imaginad que ha muerto, porque estas cosas pasan. O sea, la gente se muere. Quien dice se muere, se va a otro país, desaparece de nuestra vida. Pero vamos, imaginad que ha muerto, que es la peor situación en la que puede darse. Se va con todo su conocimiento, con todo el saber hacer que tenía en relación con el proyecto, el problema que sea, al otro barrio. Pues hombre, los que hayáis leído Fahrenheit 451, igual os estáis acordando de los hombres libro. Personas que almacenaban en sus cerebros los libros que estaban prohibidos. Y yo creo que la metáfora no puede ser más apropiada. Cuando esos hombres libros se iban haciendo mayores, tenían que trasladar el conocimiento, tenían que trasladar esos libros al cerebro de otros hombres libros. Tenían que contarles el libro para que otras personas pudiesen mantener esa información viva. Yo creo que nuestras empresas, grandes, pequeñas, medianas, microempresas, maxiempresas, no pueden permitirse el lujo de perder la información con la que trabajan. Es un valor, un activo de la empresa que deberíamos empezar a considerar con el valor que tiene y que deberíamos empezar a cuidar o tratar con el cariño que merece. Por supuesto, con una estrategia de comunicación interna adecuada y apoyados en herramientas que nos permitan la recuperación de esa información de forma ordenada y cómoda, la localización de esa conversación es posible. No recordaré el problema, no recordaré exactamente con quién era, pero
si tengo un mecanismo de búsqueda, una fórmula o una máquina en la que buscar con cierto orden, voy a poder recuperar esa información. Y no solo es posible, sino que con el tiempo y la práctica, esa información la vamos a ir almacenando de modo que no solo guardaremos la nota con la solución concreta al problema que teníamos, sino que vamos a procurar añadir un contexto, una forma de hacer las cosas. Podemos, cada vez enriqueceremos más esa información y le meteremos pues capturas de imágenes, direcciones web, cualquier elemento que nos permita entender mejor el mensaje del que estamos tomando registro. Para ello también, bueno, tenemos que dar por hecho que si el conocimiento es fruto de la experiencia y la capacidad de aprender a partir de la información que podamos haber acumulado, es fácil deducir que vale la pena dedicar tiempo a definir la estrategia de comunicación en nuestras organizaciones, porque eso nos va a permitir convertir toda esa información, toda la información que podemos acumular en conocimiento, y ese conocimiento nos permitirá ser más eficientes. Si yo tengo, por ejemplo, almacenadas los pasos de un procedimiento administrativo concreto, con un ayuntamiento concreto, y lo tengo almacenado porque en su momento, en el día que había trabajado allí con aquel ayuntamiento, decidí tomar nota de ese procedimiento para que mis compañeros lo tuviesen claro, pues si lo tengo guardado, evidentemente no voy a tener que cometer los mismos errores que cometí a lo mejor la primera vez. Entonces, ese conocimiento, esa información convertida en conocimiento tiene valor por cuanto que me hace ser más eficiente, me hace ganar ventaja sobre mis compañeros arquitectos. Lo siento mucho, los que no estéis despiertos para actuar con esa celeridad, pero efectivamente me va a hacer tomar ventaja, os va a hacer tomar ventaja sobre vuestra competencia. Porque a día de hoy, con el tamaño que tenemos, pues lo que nos queda es ser más eficientes, ser más rápidos, ser más ágiles, ser más listos, ser más eficientes. La parte mala es que, la parte buena. La parte buena es que existe una receta para esto. La parte mala es que no es infalible, aunque existe. Se llama organización. No hay mucho más. Cuando nos metamos en harina con la herramienta, con Slack, os mostraré con detalle que bueno, conviene y es necesario mantener un mínimo de organización en nuestras comunicaciones. No tiene por qué ser siempre el mismo. No tiene por qué estar siempre organizado de la misma manera. No tiene por qué ser la buena y para siempre. Pero sí es necesario mantener un mínimo de organización en las comunicaciones para poder sacarles partido a toda esa información y convertirla en una herramienta más de trabajo. Una herramienta más de trabajo. Pensad lo que os cuesta un portátil de última generación por el que estáis suspirando porque os va a hacer ir más rápido con no sé qué, y a lo mejor algo tan inmediato como es mantener un registro de comunicaciones, pues lo dejamos ahí porque no le damos el valor que personalmente creo que tiene. Sí me gustaría dejaros muy claro que no hay botones mágicos. Las herramientas nos van a facilitar las labores, pero no las van a hacer nunca por nosotros. Nunca las van a hacer por nosotros. Y sobre todo, que nunca son tan buenas como el buen uso que hagamos de ellas. Es decir, que hay gente a la que veis agarrar un instrumento y sacar melodías espectaculares. Y otra persona con menos habilidad en el manejo de la herramienta, del instrumento, no es capaz de hacerlo sonar ni razonablemente bien. Bueno, si la herramienta es la misma, ¿por qué es distinto el resultado? Pues el resultado es distinto porque el buen uso que hagamos de ella es fundamental para sacarle partido. Para ese buen uso, a mí no me cabe duda, la organización es obligatoria. Para ejemplificar la ventaja que puede suponer una buena estrategia de comunicaciones, pensad en cualquiera de los últimos proyectos en los que hayáis estado trabajando, cualquiera de los expedientes que tengáis ahora entre manos. En el caso de proyectos medianos, pequeños, lo habitual es que tengamos reuniones previas con el cliente, que definamos sus necesidades, que tomemos notas, que hagamos comentarios y que esos datos pues los pasemos a nuestros colaboradores o que los retomemos nosotros mismos cierto tiempo después para
para poner en marcha el proyecto. Bien de forma hablada, bien pasando esas mismas notas. Os decía, imaginaos que pues, hoy jueves tenéis la primera reunión con vuestro cliente, trazáis el plan de trabajo y el viernes no, el sábado por supuesto tampoco, domingo ya ni de broma, pero el lunes os ponéis a trabajar y lo primero que hacéis es recoger esas notas en las que habíais establecido una comunicación en las que vosotros erais el emisor, el canal eran las notas y tratabais de ponerse en contacto con un receptor que seríais vosotros mismos 4 días después, tomáis esas notas y resulta que tenéis dudas, tenéis preguntas, tenéis cuestiones que a lo mejor no están resueltas ahí y que a lo mejor sí las habíais tratado. Entonces, el establecer un buen canal de comunicación, el establecer una estrategia de cómo se hacen este tipo cómo se ejecutan este tipo de cuestiones es importante. Como decía, bueno, a lo largo del desarrollo de las primeras fases del proyecto, pues habrá dudas, preguntas, lo que sea. Y dependerá, por supuesto, de cómo trabaje cada uno, de cómo trabaje cada equipo, pero lo habitual es que haya una persona responsable, llamarle jefe de proyecto, encargado de trabajo o responsable, como le queráis llamar. El caso es que incluso, aun siendo un hombre de orquesta, siempre hay una persona que centraliza las comunicaciones. Siempre hay una persona, y si no la hay, debería haber siempre una sola persona que es la que centraliza las comunicaciones con el cliente. Bueno, pues siempre habrá preguntas que requieran respuestas. La parte más negativa es que esas respuestas no siempre tendrán a la persona que debe darlas cercana. Vuelvo al ejemplo de la primera reunión con el cliente. Se nos ha olvidado preguntarle no sé qué. Y nuestro colaborador, el que sea, nos dice, oye, ¿y esto cómo lo tomamos? ¿No? Pues no lo hemos comentado. Vale, pues de alguna forma tendré que recoger, por un lado, la duda y establecer un canal que permita que esa consulta que se traslada a través de mí llegue a mi cliente, llegue al que tiene que tomar la decisión al respecto y vuelva en forma de respuesta al origen, al emisor de la primera comunicación. Para esto, que no os quepa duda, la parte clave es disponer de un sistema de comunicaciones que permita recoger, y vamos a empezar a usar la palabra asíncronamente, las cuestiones pendientes, porque redundará en un aumento directo de nuestra productividad. Si yo soy capaz de recoger de alguna forma las preguntas que me van haciendo y soy capaz de trasladarlas a la persona adecuada, independientemente del momento en el que coincida con esa persona, pues por supuesto tendré mucha mayor capacidad de resolverla que no si trato de anotarla y pues me quedo ahí con eso en la cabeza. Veo una mano levantada, espero que no haga mucho tiempo que la tenía levantada. José Valentín, te doy paso. José. No, está equivocado, perdón. Ah, pues nada, fue un error. Nada. No os preocupéis si por lo que sea le dais a levantar la mano, con que volváis a pulsar ya está. Como decía, fundamental disponer de un sistema de comunicaciones que nos permita recoger dudas, preguntas, descubrimientos, etcétera, etcétera, que en un momento dado podamos volver a ellos, que podamos filtrarlos, que nos permitan recoger las incidencias del proyecto y, sobre todo, que no importe si la otra parte está disponible en ese preciso momento para contestarla. Porque eso nos va a permitir, nos va a aportar dos cuestiones básicas. Por un lado, nos va a aportar inmediatez, perdón. ¿Cuál estaba? Por un lado, nos va a permitir inmediatez, una inmediatez que es la de recoger la duda en el momento en el que se plantea o recoger el comentario en el momento en el que se plantea. Y otro, la trazabilidad. Como digo, la inmediatez supone tomar nota de incidencia en el momento en el que se produce, no importa la situación o el entorno, y eso quiere decir que tendrá que tener unas características determinadas nuestro sistema de comunicaciones. Y otro, la trazabilidad de la conversación que derive de la incidencia recogida. ¿Qué quiere decir esto?
que, bueno, aunque volveremos posteriormente, conviene ir viendo la importancia de poder volver la vista atrás y de tener bien documentada la vida de nuestras comunicaciones. Como decía, se plantea la duda, se la traslada al cliente, el cliente la responde en sus plazos y vuelve la respuesta al punto de origen. Si yo no tengo trazado ese camino, no sé, si la respuesta me la da al momento, pues igual. Pero si la respuesta me la da dentro de una semana y me dice con un mensaje de WhatsApp, oye, que sí a todo. Bueno, que sí a todo, primero tengo que saber de qué me estaba hablando, qué era todo, en qué contexto se estaba dando eso, qué le había preguntado yo, etcétera, etcétera. Bueno, pues conviene tener todo eso documentado. Como digo, esa inmediatez, incluso en situaciones de no disponibilidad, y esa trazabilidad van a redundar en una mayor productividad, porque no vamos a tener que repetir la cuestión, no vamos a tener que pedir aclaraciones, no vamos a tener que establecer cuál es el contexto, sino que ya tenemos definido todo ese marco y, por lo tanto, vamos a ser mucho más ágiles y mucho más rápidos a la hora de actuar frente a esas incidencias. Basta imaginar una segunda reunión con el cliente en la que podamos recuperar todas las incidencias y dudas que tenemos que trasladarle. Una batería de preguntas de, oye, mira, esto que nos quedó pendiente de la primera reunión, bla, 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 bla. O, bueno, también imaginar la situación tras la reunión con el cliente o la visita de obra o lo que sea, en la que podremos dar respuesta a las cuestiones que permanecen abiertas, dejando constancia en el momento de las mismas. Es decir, tú me has preguntado en obra cómo actuamos en este tema. Yo he llegado al despacho, he recuperado tu pregunta para estudiarla convenientemente y te la traslado directamente desde el despacho para que tú puedas continuar a partir del punto en el que lo habíamos dejado. Bueno, si el día de mañana yo tengo que volver ahí, te puedo decir, mira, no, es que te lo dije en tal momento y con tales condiciones. Tampoco se trata de perseguir a nadie. Pero bueno, lo que está claro es que es una cuestión de llevar un cierto orden en lo que decimos, cuando lo decimos y a quién se lo decimos. Una ventaja grande que tiene la adopción de una estrategia de comunicación, la que sea, por parte del estudio, por parte del despacho, por parte del equipo, es la velocidad con la que se puede adaptar un nuevo integrante en nuestro equipo. Hombre, no sé, en vuestra experiencia, en la mía, desde luego, las horas que son necesarias para adaptar a alguien recién aterrizado a nuestras manías, a nuestras idiosincrasias, a nuestras formas de hacer, pues es evidente que tiene un coste. Y cuanto más consigamos reducir el periodo de adaptación, pues antes podremos contar con ese nuevo integrante del equipo en pleno rendimiento. Y cuanto más rápido sea capaz de absorber la cultura de trabajo de nuestro equipo, pues más rápido se va a integrar a pleno rendimiento en nuestra forma de trabajar. Entonces, una buena estrategia de comunicación debería incluir siempre el mantenimiento, desde mi punto de vista, debería incluir el mantenimiento de un repositorio del que poder hacer uso a modo de consultorio de dudas, a modo de manual de instrucciones para las particularidades de nuestro día a día. Oye, ¿cómo se hace, cómo se instala la impresora? Es una tontería, pero bueno, resulta que se me ha desconfigurado y no sé cómo se instala. Bueno, pues si tienes en esa pregunta, si te la hacen un día y la resuelves, la próxima vez que pase, si no la has dejado registrada la solución, te la van a volver a hacer y vas a tener que repetirla. Bueno, pues si las primeras instrucciones que recibe nuestro compañero es revisar cualquier duda que tenga en el canal adecuado, no solo vamos a evitar que su pregunta suponga una interrupción a nuestra atención, sino que además es posible que la respuesta se haya dado y que por lo tanto ya no tenga que requerir de nuestra intervención. Pero bueno, incluso en el caso de que no se haya dado la pregunta, de que no se haya dado la cuestión, el hecho de poder registrarla nos va a permitir alimentar con nuevas dudas, con nuevas incidencias, esa base de datos de conocimiento que puede ser aprovechado por el próximo que llegue en una situación semejante. Entonces, el mantener ese repositorio o ese registro de comunicaciones nos va a permitir tener un histórico de comunicaciones del que echar mano. Y además nos va a permitir reaccionar en condiciones, porque tener ese histórico de comunicaciones guiado por una estrategia de comunicación adecuada es como poder echar la vista atrás en nuestra experiencia y poder
afrontar nuevas situaciones inesperadas con la ventaja de que no está afectado por nuestra historia posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo saber cómo se resolvió en el pasado una situación concreta, teniendo el contexto de lo que estaba pasando entonces y teniendo la solución o teniendo clara la solución adoptada y los porqués de esa solución. Tal vez esto, pues, igual no nos resuelve el problema o la duda que se nos plantea en la actualidad, pero nos va a permitir valorar con mayor agilidad posibles alternativas en escenarios similares. Con lo cual, tan útil como conocer el camino muchas veces es conocer las vías que terminan en fracaso. Y eso quiere decir que no hay mejor vía, por lo menos a mí no se me ocurre, mejor vía para tener esto claro, para saber a dónde no tengo que ir, que llevar un registro tanto de aquello que funcionó, por supuesto, como de aquello que no ha funcionado. Entonces, registros en los que respuesta, esto no me vale, no borro la respuesta porque no me valga. La tengo ahí guardada, es una respuesta que no ha llevado a ningún sitio, pero que en un momento dado, si me obliga a plantear la misma cuestión, me evita el ir por ese camino. Por otra parte, si de repente descubro que sí puede hacerse por ese camino, pues tengo la posibilidad de reabrir esa vía. Por eso es tan importante registrar las comunicaciones, para tener constancia de las soluciones exitosas, pero también para tener accesibles y clarísimos los caminos que no fructificaron. Otro aspecto, una ventaja enorme de tener una estrategia de comunicación clara es que nos ofrece la posibilidad de tener un espacio en el que compartir propuestas, ideas, y un espacio en el que queden recogidas de forma que podamos volver a ellas. O sea, ¿cuántas veces, pues, tomando una caña o en el café, mientras estamos a media mañana, discutimos cualquier tema de trabajo, pero discutimos de forma distendida y de repente resuelve una situación que teníamos planteada? Bueno, si no tenemos la capacidad para recoger esas cuestiones, esas soluciones, y no tenemos la capacidad de enriquecerlas con el tiempo, pues desde luego nos estamos perdiendo el convertir nuestra estrategia de comunicación en una herramienta de puesta en marcha de ideas que de otra forma podrían no haber llegado nunca a nada. El simple hecho de poder tener un espacio de participación que sirva también para reconocer el buen trabajo, las buenas ideas o la actuación de cualquier participante es un espacio que anima a esa participación, a esa generación de ideas, a esa generación de buen rollo. Pues oye, vale que a veces puede parecer una tontería, pero el decirle a alguien, oye, bien hecho, el emoticono de un pulgar hacia arriba dándole a entender que nos ha parecido bien, parecerá nimiedades, pero son nimiedades que van cimentando las ganas y la necesidad del otro de actuar de la misma forma y por lo tanto va cohesionando equipo, va cohesionando, rellenando los huecos que hay entre las personas. Veremos cuando hablemos de los distintos canales y los distintos códigos de estos la importancia del reconocimiento para potenciar la participación y para que la adopción de las herramientas sea más eficaz. Si yo uso algo y veo que otro lo usa, probablemente nos establezcamos un nexo que permita que lo usemos los dos de forma mucho más eficaz. Pero es que además la existencia de espacios de participación puede y debe servir para el debate. A ver, que no quiero decir que se conviertan en espacios asamblearios en los que tomar decisiones de forma mancomunada, pero si vamos un poquito más allá, podremos ver que hay multitud de agentes implicados en nuestro trabajo y que si conseguimos traerlos por medio de una buena estrategia de comunicación a nuestro terreno, si conseguimos que sean ellos los que discutan en ese ambiente con nosotros, pues probablemente sigamos ganando enteros. Son ventajas que seguimos ganando. No tiene sentido a lo mejor, pero imaginar una situación en la que la discusión sobre una determinada decisión de obra debe implicar al instalador, al suministrador del material, al diseñador de la instalación y al director de obra. Podemos, lo más habitual, llamo a uno, llamo a otro y con cada uno voy comentando un tema. Al final, ¿qué decidimos? No, hay que tener una reunión en el despacho, en la caseta de obra, donde sea, pero hay que resolverlo. Con lo cual, quedamos en tal sitio. Muy bien. Primero, coordinación de agendas. Disponibilidad de la documentación. Es que, pues, justo el plano del que me hablas no lo tengo aquí. Justo el documento que me pides no está en esta carpeta, lo que sea. Proceso de análisis, evaluación y toma de decisión.
estamos todos juntos en un momento y con la necesidad o la obligación de tomar en ese momento la decisión. Bueno, es por lo menos un poco menos amable que la alternativa que os propongo. Y nos vamos a la caseta de obra o nos vamos, bueno, lo que sea, nos vamos a donde podamos coordinarnos todos, un espacio en el que los distintos agentes tengan acceso a la documentación de forma independiente, que yo entre cuando llegue a casa, que tú entres cuando estás tomando el café, que el otro entre cuando se pone a resolver el problema, etcétera, etcétera. Cada uno puede intervenir en cualquier momento aportando su opinión, pero no tienen por qué coincidir espacialmente ni temporalmente para discutirlo, y las posibilidades de solución a las que se llegue es posible que lleguen de forma mucho más acertada porque han sido más reposadas, cada uno ha tenido su momento ideal para solucionarla y cada uno ha tenido su momento ideal para contestar o plantear las nuevas dudas. Ya, estoy seguro de que muchos estáis pensando en a ver cómo meto yo a no sé quién que en un follón de estos, si lo más que puede hacer es enviarme un WhatsApp. Pues creedme que todo llega. Si es capaz de enviaros un WhatsApp al grupo que tenéis para coordinar la obra, es capaz de hacer mucho más. Bueno, estas eran un poco la visión general de las ventajas que podía darnos el establecimiento o la determinación de la definición de una estrategia general de comunicación dentro del despacho y dentro de un proyecto. Vamos a pasar a contraponer un poco los canales tradicionales frente a los nuevos canales de comunicación que se nos están presentando, que se nos están poniendo a la vista desde hace un tiempo. Y aunque, bueno, no nos vamos a remontar al telégrafo ni a las señales de humo para ejemplificar lo mucho que han variado los canales de comunicación, entiendo que todos tenéis claro que no nos comunicamos por medio de los canales que lo hacíamos tradicionalmente. Algunos que está teniendo la charla probablemente ni siquiera haya tenido que vivir la necesidad de girar el disco de un teléfono como este para indicar el número, el contacto con el que quería comunicar. Es más, a día de hoy muchos probablemente no sepáis ni los teléfonos de vuestros contactos. Están en el móvil para que los voy a saber. De hecho, es fácil que os cueste imaginar incluso un mundo en el que los teléfonos no se podían desplazar porque estaban enganchados con un cable a la pared. O peor aún, un momento en el que no todo el mundo disponía de un teléfono. Bueno, pues no se trata de ponerse nostálgico, pero a ver, que tampoco hace tanto tiempo. Y esto era el medio de comunicación exclusivo que había en nuestra actividad, con el fax. Pero bueno. Y resulta que ahora llevamos en el bolsillo un dispositivo que nos permite hablar con cualquiera en similares condiciones a las que se llamaban anteriormente. Pero además es el mismo dispositivo que nos pone al alcance muchos más canales de comunicación. Va un paso más. Y cada día antes eran llamadas de voz, ahora son llamadas con videollamada. Yo no sé vosotros, yo hace unos años ni se me ocurría que podíamos llegar a tener de forma tan habitual videollamadas y gente con videollamada por la calle. El mismo dispositivo con el que hemos hecho la llamada telefónica, la videollamada, nos permite escribir un mensaje de texto. Aunque alguno no sepa ni lo que son, los SMS siguen utilizándose. Nuestro interlocutor lo recibe y lo lee cuando le da la gana. O con ese mismo dispositivo le escribimos un correo electrónico o le enviamos un mensaje de WhatsApp. Y en ese mensaje de WhatsApp, además del texto, le enviamos el texto a una persona o a un grupo de personas. ¿Y va a ser leído por ellos al tiempo? Pues no, cada uno lo leerá cuando le dé la gana o cuando pueda, cuando se acuerde, cuando lo vea. Y si damos un paso más, resulta que ese mensaje de texto puede acompañarse de un dibujito, de un icono, de un emoji, un pequeño icono que le dé forma al contexto de nuestro mensaje. Un guiño, una risa, un llanto, en fin. Le vamos dando forma. Y si vamos un poquito más allá, en vez de texto, resulta que reducimos nuestro mensaje ya ni siquiera a una acumulación de letras, sino a una imagen, un meme, un GIF, un clip de vídeo. O bueno, ¿por qué no? Un mensaje completo, un documento que sustituya nuestro mensaje.
Bueno, pues todo eso no hace tanto tiempo que no era posible. La evolución que han dado los canales de comunicación han sido brutales, pero es que, claro, con nuevos canales vienen nuevos códigos. Y parecería que la diferencia fundamental entre una llamada de teléfono, los memes que enviamos al grupo de WhatsApp que compartimos con los compañeros de trabajo, es fundamentalmente que la voz es el canal que utilizamos para comunicarnos y en el otro es una imagen, pero sin embargo la diferencia crítica que introducen estos nuevos canales de comunicación desde mi punto de vista es muy diferente. La diferencia crítica es la que se establece entre canales de comunicación sincronizados y canales de comunicación asíncronos. Resulta paradójico comprobar que en el momento en el que más inmediatez exigimos, en el momento en el que nuestra capacidad de atención se ve más y más reducido, los nuevos canales de comunicación se establecen de forma sistemática sobre la base de no necesidad de sincronismo. Curiosamente, cuanto más rápido y más urgente es todo, más se introducen en nuestras vidas formas de comunicación que no necesitan que estemos presente emisor y receptor. Por una parte, la inmediatez exige conexión sincronizada con el emisor y receptor. Y por otra, la mayor ventaja que yo considero en los nuevos canales de comunicación reside fundamentalmente en que eso no es imprescindible. No es imprescindible que el emisor y el receptor compartan el mismo espacio temporal para que la comunicación sea efectiva. Pongo la imagen de un buzón porque es claramente esto. El emisor enviaba una carta, el receptor recibía la carta días, semanas, meses, hace años después, y recibía el mensaje que ya estaba completamente desactualizado, o no. Pero bueno, imaginaos, mensaje del tipo, primeros años 20, enviar una carta a América diciendo la abuela se ha puesto enferma. Bueno, cuando llegaba de vuelta el mensaje diciendo crees que es grave, la abuela ya estaba enterrada hacía días. Entonces, curiosamente, en el momento en el que todas las comunicaciones son posibles en tiempo real, las comunicaciones que más capacidad de ser reconvertidas en información son aquellas que permiten que sean emisor y receptor quien escoge cuándo y cómo reciben dichas comunicaciones. Las comunicaciones que podemos denominar comunicaciones asíncronas, en las que la emisión del mensaje y la recepción del mismo tienen lugar en tiempos distintos. Es para mí, bastante disruptor este concepto de comunicación asíncrona. Claro, como son distintos canales, se exigen distintos códigos. Vamos a ir ya. Este es el último bloque. Y estos códigos, bueno, pues habrá que conocerlos. Desde luego no es la mayor, pero una de las mayores ventajas frente a los canales de comunicación tradicional es la posibilidad que esta falta de sincronismo nos da para convertir datos en información, la capacidad de convertir esa información en valor para nuestras organizaciones. Claro, ¿qué pasa? Que para llegar ahí toca poner bastante de nuestra parte, toca establecer buenas prácticas, toca establecer buenas políticas de comunicación y estas políticas de comunicación tienen que atender o deben atender a las diferentes características de estos nuevos canales. Me imagino que pocos considerarán que el traje y la corbata sean la indumentaria más adecuada para ir a un gimnasio. Lo tenemos clarísimo. Tenemos un contexto distinto, con lo cual no debemos acudir con esta indumentaria. Sin embargo, no, esto que tenemos meridianamente claro, que vemos nítido a la hora de decidir por la mañana qué ropa nos ponemos, no lo tenemos tan claro cuando tratamos de trasladarlo a los distintos contextos en los que se produce la comunicación. ¿Esto por qué es? Bueno, pues entre otras cosas porque el salto tecnológico que han sufrido las comunicaciones personales ha sido vertiginoso. La velocidad de adopción de la tecnología es tan alta que muchas veces no nos queda otra alternativa que utilizar las nuevas herramientas
sin apenas tener tiempo de utilizarlas. Y no me refiero a que no sepamos cómo manejar el móvil. Hoy por hoy, un niño de apenas 1 año o los abuelos de ese niño son capaces de hacer uso básico de la herramienta. Sin embargo, el inconveniente de la rápida adopción de la tecnología hace que tratemos de trasladar el uso que hacíamos de herramientas anteriores en los nuevos dispositivos. Yo aquí siempre utilizo el mismo ejemplo, y lo siento por el que me lo haya escuchado alguna vez, pero es el de la máquina de escribir. Hace años me contaba un amigo que a su padre le habían dicho en el trabajo que le iban a poner un ordenador. Y bueno, pues le iban a poner el ordenador para hacer un trabajo que era simplemente, bueno, que consistía fundamentalmente en la redacción de informes, y el hombre había estado escribiendo toda su vida los informes con máquina de escribir, como una máquina de escribir, hombre, no con la que tenéis en la imagen, pero con una máquina de escribir tradicional. Y como decía, le comentó a su hijo pues que le iban a poner un ordenador y le pidió que le explicara un poco cómo funcionaba un ordenador con el que su hijo ya trabajaba con cierta frecuencia. Total, él quería pues tener un poco de soltura para el día que le instalaran el ordenador, pues no tener que empezar a utilizarlo desde cero y poder seguir a su ritmo de trabajo más o menos habitual. Total, que mi amigo le pregunta cuál era la parte fundamental de su trabajo para un poco saber qué enseñarle y, como dije, era la redacción de informes. Con lo cual, pues, lógicamente, mi amigo le abrió el procesador de textos y le dijo que podía practicar con el procesador de textos. A lo que el padre de este amigo mío empezó a escribir en su ordenador, viendo cómo, pues, efectivamente, las letras iban apareciendo, él las tocaba en su teclado, parecido al de una máquina de escribir, con la misma disposición, con teclas del mismo tamaño más o menos, más blanditas, bueno, un poco distinto, pero era prácticamente lo mismo. Es más, incluso delante, en su pantalla, que ya no tenía folios, en su pantalla veía algo que simulaba una hoja de papel. Entonces, pues el entorno era muy similar. Pero cuando llegó el texto al borde de la página, el padre de mi amigo trató de utilizar el retorno de carro. Claro, le faltaba la palanca con la que desplazar la hoja de nuevo. Los que hayáis utilizado la máquina de escribir sabéis a qué me refiero, los que no, pues que sepáis que la máquina de escribir se quedaba quieta y lo que se movía era el papel. Entonces, al final trató de volver a la línea siguiente y le preguntó a su hijo cómo podía cambiar de línea. Su hijo, de forma un poco condescendiente, se echó a reír y le dijo: papá, hombre, eso no funciona así. Y le mostró que el texto cambiaba de línea de forma automática al sobrepasar el borde de la página. Llegaba a un lado, seguía escribiendo y volvía a empezar por el otro. Claro, el asombro de su padre debió ser suficiente prueba de que el cambio que se escondía tras la evolución de la herramienta era radical. Su padre estaba trabajando con una herramienta que parecía la misma, que hacía lo mismo, pero que no tenía nada que ver. Nada que ver. De hecho, oye, a ver, por simpatía que nos resulte la anécdota, sigue habiendo mucha gente que utiliza muchos saltos de carro, muchos enter para simular un salto de página, o que utiliza la barra espaciadora para tabular un texto. Así que no nos engañemos, las herramientas no se les saca partido. No podremos sacarle todo el partido a nuestras herramientas si no conocemos sus códigos, sus particularidades, su forma de trabajar específica. Y en el caso de las nuevas herramientas de comunicación pasa exactamente lo mismo. Hay elementos que se van convirtiendo en elementos de uso común, pero que tal vez no sobra recordar, porque son elementos que definen cómo se establece la comunicación. Los códigos de nuestras nuevas herramientas de comunicación, aunque ahora los tenemos muy interiorizados, pues por ejemplo son los hashtags. Casi todas las aplicaciones de comunicación permiten el etiquetado marcado de conversaciones. Lo conocemos como hashtag, como etiquetas, como tema, como lo que queráis. Pero bueno, casi todos incluyen algún tipo de herramienta para esto. Incluso si no lo reconoce como elemento específico, siempre podemos utilizarlo para localizar información agrupada de determinado tema. Si no lo hacéis y pretendéis seguir trabajando con WhatsApp, hay quien directamente utiliza un hashtag para marcar una conversación y poder recuperarla después. Bueno, pues WhatsApp no tiene como tal implementada
herramienta o el código del hashtag, pero dentro del código de comunicación escrita, pues podemos introducir un hashtag para recuperar a posteriori un determinado mensaje. Las menciones, saber si nos estamos dirigiendo a A o a B. Claro, esto cuando se establece una relación, una comunicación bidireccional de tú a tú entre dos elementos puntuales, no tiene ningún sentido. Ya sé que estás hablando conmigo. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un grupo? Y voy a poner muchas veces el ejemplo del WhatsApp porque es la herramienta de comunicación que más denosto y que probablemente más utilizo y se utiliza. ¿Qué pasa cuando estamos en un grupo con 257 personas, el máximo que permite WhatsApp, y queremos dirigirnos a alguien y que ese alguien lea nuestro mensaje? Es evidente que en un entorno cargado de notificaciones y de ruido tecnológico es interesante mantener la posibilidad de llamar la atención de personas o de grupos de personas concretos en determinadas situaciones. Bueno, pues si podemos asociar, por ejemplo, diferentes notificaciones a los mensajes de carácter general y a las menciones que nos hacen, podremos priorizar esos mensajes que tienen mayor interés para nosotros. Personalmente, yo tengo siempre activadas las menciones, pero no siempre tengo activadas las alertas de todos los mensajes. Los perfiles. Las distintas herramientas de comunicación que utilizamos de forma cotidiana, prácticamente todas tienen la posibilidad de introducir datos que nos ayuden a dar una idea de quiénes somos. Y, hombre, basta echar un vistazo a las fotos que vuestros contactos tienen en el WhatsApp para darse cuenta de que tal vez sea importante pararse un momentito a escoger la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Más aún cuando las relaciones son fundamentalmente digitales y hay mucha gente con la que nos comunicamos que no conocemos tú a tú. Por poneros una anécdota, en un momento dado, pues una persona que me contactaba a través del teléfono móvil, estuve hablando con él un rato por teléfono, se presentaba ante mí como, bueno, padre de familia, muy serio, una persona de la que te puedes hacer una imagen bastante razonable. Y por curiosidad se me dio por curiosear en su perfil de WhatsApp. Y en su perfil de WhatsApp el chico estaba pues, con una copa en la mano y agarrado de la cintura, él perfectamente vestido, bueno, pues con camisa y pantalón, se veía que estaba de fiesta, y de la cintura tenía a una chica de muy buen ver en bikini. Hombre, la imagen previa que yo me había formado y la imagen que él ofrecía al mundo global, pues no tenían mucha coherencia. Sin más, pensad si conviene o no darle un repaso a este elemento como parte de vuestra estrategia de comunicación. Y entendiendo que es un código más dentro de los nuevos canales de comunicación en los que estamos. Los estados, aunque los estados de WhatsApp, por ejemplo, se utilizan para otra cosa, yo creo que está muy mal escogido el nombre. Si habéis leído alguna literatura sobre productividad, una de las cuestiones que más se repiten es la necesidad de mantener el foco, de tener atención en una sola tarea. Vale, pues estaréis conmigo que lo que más hace peligrar el foco de atención son las interrupciones. Y para evitar ser interrumpido, pues tengo los cascos puestos, probablemente nadie me conecte, pero lo cierto es que de la misma forma que cuando me pongo los cascos hago ver a los demás que no deseo ser molestado, pues las aplicaciones que utilizamos utilizan también las mismas herramientas, las de permitirnos mostrar un estado en el que no deseamos ser molestados o un estado en el que estamos abiertos a todo el mundo. Las notificaciones, estos estados y las notificaciones tienen exactamente la misma trascendencia. Para ejemplificarlo, hace un tiempo me llamaban la atención un grupo de WhatsApp colombiano sobre BIM en el que participo por enviar un mensaje a las 8 de la mañana, hora española. Claro, yo no caí en la cuenta de que era hora española. Pero bueno, tampoco es que me importase mucho. ¿Qué pasa? Que bueno, al administrador del grupo parece que le llegaron quejas, por lo menos así me lo trasladó, de alguien a quien mis mensajes se habían molestado en su sueño. Claro, yo había enviado el mensaje a las 8 de la mañana y él lo había recibido a la 1 de la mañana. Le había sonado el móvil y le había molestado. A mí también me molestaría.
a una hora prudente, pedí perdón de forma pública en el grupo, pero eso sí, disculpándome por haber podido molestar a todas aquellas personas que no sabían gestionar las notificaciones de su dispositivo. Hombre, a mí me resulta básico. Yo no sentía que hubiera hecho algo mal. Lo que sentía es que la persona a la que había molestado al otro lado del canal no sabía utilizar la herramienta. Por supuesto, me he abstenido mucho de volver a enviar mensajes a las 8 de la mañana a grupos de amigos colombianos. A este en concreto, porque bueno, algunos de los amigos mexicanos que ahora mismo, puertorriqueños que estáis conectados, que sé que estáis conectados, sabéis que tengo costumbre de enviar los mensajes cuando buenamente se me pasan por la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que yo doy por hecho de que las notificaciones sabemos manejarlas y que sabemos discernir el código de notificación para unas cosas y para otras. Entonces, bueno, pues conocer cómo funcionan estos códigos es importante a la hora de definir esa estrategia de comunicación, a la hora de educar en esta estrategia de comunicación a nuestros colaboradores y amigos. Y, por supuesto, los datos de contacto. Resulta paradójico, pero sea cual sea la herramienta de comunicación que estamos utilizando, siempre es interesante indicar un medio alternativo de contacto, aunque no sea el que más nos apetece. Porque, vale, puede resultar que los medios alternativos no sean los que a nosotros nos apetezca, pero sean los más adecuados para el tipo de mensaje que nuestro interlocutor nos quiere hacer llegar. Bien, porque queremos facilitarle de forma general más formas de contacto, o bien, pues yo qué sé, pues porque para hacernos llegar un correo, un documento, un PDF, aunque el WhatsApp nos vale, pues probablemente prefiramos que nos lo envíe por correo electrónico. Entonces, algo tan sencillo como poner en WhatsApp, por ejemplo, en el mensaje de WhatsApp, nuestra dirección de correo electrónico, permite al otro tener un canal nuevo de comunicación y siempre dentro del código que se puede estar manejando dentro de estos canales. Bien, hasta aquí hoy. La primera parte la cerramos. En el siguiente bloque de mañana nos meteremos completamente, os lo prometo, no va a ser el tostón que os he dado hoy. Nos meteremos de lleno con la aplicación Slack como medio de coordinación y gestión de un pequeño equipo de trabajo y veremos los primeros pasos de forma práctica, tratando de configurar y poner en marcha nuestro primer espacio colaborativo de comunicación. Así que, bueno, gracias por vuestra atención y si os apetece, pues entramos en 10 minutos de preguntas y dudas que os hayan podido surgir o de cuestiones que queráis hacer al respecto. Sin más, si vais levantando la mano, os voy dando paso, o si me hacéis la pregunta en el panel de preguntas, pues casi lo prefiero porque va a ser más ordenado. Si hay alguna pregunta, claro. Es el momento incómodo. Ah, bien, veo aquí que Alfredo levanta la mano. Creo que te he dado paso, Alfredo. A ver, espera. Hola, Evelio. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas. Mira una cosa, el problema en el perfil del padre de familia del que hablaste era porque no llevaba bañador. No, el problema era que no era coherente, que la imagen que trataba de darme en el canal de voz no era coherente con la imagen que me estaba dando en el canal gráfico. Entonces, esa falta de coherencia, pues al final, vamos a ver, podremos llegar igual a acuerdo, podremos llegar a hacer negocios juntos, pero comprenderás que esa imagen distorsiona por completo la que él proyecta. Y entonces, no quiere decir que esté mal que me ponga la foto de una chica en bañador y él agarrándola por la cintura, pero no es coherente con una imagen de padre de familia que era la que trataba de trasladarme. Es una cuestión de coherencia. Y, por supuesto, doy por hecho que él no era consciente de la foto que tenía como imagen de WhatsApp. Vale. No, me refería... Perdón. Alfredo, que te he cortado. Un segundo, a ver si te encuentro. Alfredo.
Bueno, lo siento, Alfredo. A ver. Es por alfabético. Alfredo Orena. A ver. Sí, ahora. Sí, dime. Sí, listo. Nada, me refería a que si él llegaste a tener el bañador. Perdón, si tenía. ¿Me cortaste? Ah, no. Sí, te tengo en voz. Vale. Nada, decía que si tuviese el bañador puesto, podía ser un padre de familia que estaba pasándolo bien con la mujer. Sí, podía ser, pero no voy a ser mucho más gráfico, sin más decirte que bueno, que era claramente una falta de coherencia grande la que mostraba. Bueno, Sergio Andrés Muñoz. A ver, Sergio, dime. Sergio, creo que te tenemos ya en voz. Hola. Pues parece que no. Pasamos entonces a Jesús María, que también tiene la mano levantada. Jesús, segundo que lo he perdido. Jesús María. Jesús. Jesús, ¿tienes la voz abierta? ¿No? Bueno, parece que tampoco quiere entrar. Vamos a abrir a Jorge Inchaurbe. Jorge, ¿es una pregunta? Tampoco. Bueno, si alguno quiere insistir, que levante la mano. De todas formas, voy a pasar entonces con las preguntas que tengo en texto y os voy contando un poco. Santiago López me pregunta de cuántos grupos de WhatsApp redes participo. Muchos. Más de los que debiera muchas veces. Pero bueno, bastantes. Es una cuestión de organizarse. Pregunta María Fernanda, María Ferreiro Martínez, si debemos bajar una versión concreta para mañana. No tenemos nada que bajar. Veréis mañana que la aplicación que vamos a utilizar es una aplicación vía web, con un navegador nos basta para trabajar. Veremos que hay aplicación de escritorio, que hay aplicación para el teléfono móvil, pero mañana vamos a trabajar única y exclusivamente con la versión web porque es más que suficiente. No necesitamos bajarnos nada al navegador. Sin más, tener pues a mano nuestro navegador de Internet. Parece que Santiago López quiere matizar la pregunta. Santiago, ¿me dirás? Sí, buenas tardes, Evelio. Por ahí ¿Qué tal? Buen día. saludar a todos los que están del otro lado del charco. Bueno, los que estáis del otro lado del charco sois vosotros, ya lo sabes, Santi. Por ahí, para la gente de España que no lo sabe, Evelio es muy activo en muchos grupos de Latinoamérica, y por ahí la pregunta apuntaba a eso, a decir, bueno, estamos escuchando a alguien que participa, me atrevo a decir, de más de 20 grupos de WhatsApp y Slack, donde hay cientos de profesionales de la construcción. Entonces, por ahí la pregunta apuntaba a eso, a decir, bueno, ¿con cuántos grupos de trabajo te estás manejando hoy en día? Pues, si quieres, echamos un vistazo. Es que aunque quiera echar un vistazo al WhatsApp y ver el número de canales, pues no sé, yo no sé, pues los 20 sí te puedo decir que se quedan un poquito por debajo, pero bueno, bastantes grupos y bueno, pues tratando de aportar lo que puedo en cada uno de ellos, con su temática, con sus idiosincrasias, con bueno, el comentario que hacía respecto al grupo de Colombia fue mi primer mensaje, fue mi primera cachetada por haberlo hecho a deshora. Pero bueno, los amigos ticos saben que estoy muchas veces en contacto a horas muy intempestivas, pero también a horas muy normales.
Bueno, creo que esto ya lo he contestado. Para la ponencia de mañana no hay que contestar nada. Perdón, no hay que instalar nada. Gracias. ¿Sería conveniente? Nada, para mañana nada. Para poder dimensionar el nivel de comunicaciones en el que participa. Bien, una aclaración de Santiago. Elsi Laucho, muy buenas, Elsi, nos pregunta si compartiré las buenas prácticas de Slack. Pues bueno, yo compartiré mañana primero la parte básica de qué es, cómo funciona y qué detalles debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con él, y de forma transversal se van a trasladar buenas prácticas. Es probable que bueno, en el guión igual no las tengo absolutamente todas las que yo utilizo y que yo considero buenas prácticas. A lo mejor otro piensa que no es la manera de trabajar, pero sí, compartiré algunos de los consejos que yo he recibido y que he aplicado con buen resultado a mi forma de trabajar con esta herramienta. Pero bueno, con esta o con cualquier otra, porque realmente un poco de lo que trato de haceros ver es que hay que ser coherente, hay que plantearse de forma consciente una política o una estrategia de comunicación y a partir de ahí desarrollarla. Mañana veremos algunas buenas prácticas. Pregunta Carlos Enrique Pedroza, también compañero colombiano aquí en España. ¿Cómo convencemos a un grupo que tiene más que interiorizada su comunicación por correo a que se adapte a las nuevas maneras de comunicación? Pues no lo convences, Enrique, no lo convences. ¿Yo cómo puedo intentar convencerlo? Porque, ojo, si no eres tú quien impone la regla, vas a tener que pasar por ahí. Vas a tener que pasar por ahí y sufrirlo. Pues una de las formas de convencerlo es utilizándola tú. Yo digamos que en mi círculo, el equipo al que pertenezco no la utiliza, pero la comunicación que me llega de ese equipo, si la traslado, la enruto, la entubo hacia mi sistema de comunicación. Por decirlo de alguna manera, yo envío a mi Slack los correos importantes que quiero recoger en relación con un proyecto. ¿Y eso qué me permite? Pues me permite que en el día de mañana, cuando yo tengo que recuperar esa información, tengo más agilidad que ellos. Con lo cual, poco a poco, lo que voy no es convenciéndoles, sino haciéndoles ver que la herramienta que estoy utilizando tiene sus ventajas. Evidentemente, cuanto mayor sea nuestra posición de fuerza, más facilidad para la implementación de las herramientas. Una de las formas de convencer de que el correo electrónico no es la fórmula más adecuada para este tipo de actividad que desarrollamos es ponerse a leer un correo encadenado con 7 respuestas de 7 participantes. Correo con copia, que contesto a todos, que encadeno la respuesta del correo con el correo anterior y llega un momento en el que ese batiburrillo de información se convierte en ruido y no se establece la comunicación. Hay información, hay datos, pero son imposibles de gestionar. Jaime me recuerda que en mi WhatsApp hay unas escaleras ruinosas. Efectivamente, mi imagen de WhatsApp en el teléfono son unas escaleras ruinosas, entre otras cosas porque definen muy mucho elementos que a mí me gustan, que son, bueno, el que me conoce sabe por qué están las escaleras ahí. Jaime, tú también lo sabes, así que contestado. De nuevo, las dudas respecto a la instalación, efectivamente Jaime dice que me gustan las escaleras. No hay que tener nada instalado para mañana, absolutamente. Voy a borrar ya las preguntas que hacían a este respecto. Pregunta Juan Manuel Erice, ¿a estas estrategias de comunicación existe el café? Por supuesto que existe el café. Esas charlas de 5 minutos, esos espacios, vamos a ver, si nosotros, y más cuando trabajamos en equipos remotos, porque claro, cuando trabajamos en equipos físicos que están todo el día juntos, pues podemos bajar a tomar un café juntos, podemos parar un momento, levantarnos de la mesa, ir a charlar con alguien, pero
Toda la bibliografía que yo he consultado para conocer en torno a la gestión de comunicación, habla de la necesidad de habilitar espacios de relación. Espacios en los que colgar todos los memes, toda la colección de GIFs que tengáis, siempre desde el respeto, siempre desde entender que no porque estemos en un grupo o en un espacio, digamos, de libertad, vale todo, pero sí el buscar fórmulas, siempre el buscar un espacio en el que pues comentar de forma distendida cualquier tema, cualquier cuestión ajena a la labor concreta, al tema profesional, pero siempre con la cabeza pensando en que no estamos en un sitio en el que podamos decir nada que no pudiéramos decir en nuestro espacio de trabajo. Eso normalmente se va cortando de por sí, sobre todo si el encargado de gestionar el canal tiene un mínimo de diligencia a la hora de atajar pues, determinadas actitudes. Insisto, siempre conviene tener un espacio de café o de terraza o el salón, en fin, un espacio general en el que intercambiar de forma distendida. Jorge, no veo, me dice que me ha enviado la consulta por escrito, pero no la veo. Si no te importa volver a enviármela. Luis Medina, amigo Luis, me pregunta qué tipo de bot, además de IFTT, podemos emplear en Slack. Bueno, me parece que esa es pregunta para nivel 2, pero bueno, sí te puedo decir que Slack, ya os voy adelantando, Slack, una de las grandes ventajas que yo le veo es la capacidad de interactuar con muchas otras herramientas. Os dejé entrever la posibilidad de enviarle correos electrónicos, pero incluso la posibilidad de enviar tweets desde Slack o, por qué no, de hacer la gestión de proyectos con Trello, una herramienta que probablemente veamos en una charla como esta, directamente desde Slack. En mi caso concreto, yo, por ejemplo, aunque Slack tiene incorporada una herramienta de videollamadas, pues yo le he incorporado mi herramienta de videollamadas para estar en contacto con mi equipo, la he integrado en Slack. Tiene muchas aplicaciones y algunos bots muy interesantes. Y si no, Luis, lo sabes, siempre te queda la opción, siempre nos queda la opción de programarlo, que probablemente sea mucho más divertido. Yo creo que a Rubén García Luzao le he contestado con esto. Me pregunta si existe la posibilidad de conectar la aplicación con otras como la de Google directamente. Yo tengo Drive, lo tengo enlazado con Slack. Entonces, cuando tengo que compartir un documento de mi Drive, pues directamente lo comparto en él. No tengo que salir de la aplicación, entrar en Drive, descargar el documento y subirlo a la aplicación. Lo enlazo y directamente se mete en mi canal. Gracias a ti, Carlos, por el comentario. Funciona bien Slack con Revit. Quiero decir, si se puede integrar. Pregunta Juan Manuel Erice. Bien, creo recordar, y él sí lo tendrá más claro, él sí Laucho, creo recordar que ella me había preguntado en una ocasión cómo conectar Revit con Revit. Para el que no lo sepa, es un modelador BIM, y bueno, imagino que casi todos ustedes aquí sabéis de qué hablo. Me preguntaba en su momento por una aplicación para conectar Trello o Slack o ambas Trello o Slack con Revit. Hay una, Slackit, y hay otra que Slackit es, Slackit es una aplicación con la que puedes llevar tus incidencias desde Revit hasta el Slack. Yo no lo he probado porque no trabajo con Revit, pero vamos, mañana en la presentación, si quiere, él sí nos dará su opinión al respecto. Tanto una como la otra enlazan con el modelador y permiten pues,
intercambio de información sin abandonar el entorno de Remit. Sinceramente, es bastante cómodo de tener en el Slack abierto, con lo cual pues, tampoco lo veo imprescindible. Trellit sí hay que decir que se quedó para siempre en el tintero. El mantenedor de la aplicación pues tiene otras prioridades y decidió pues, que Trellit lo desarrolló en su momento, pero que no iba a seguir desarrollándose. Lo que acabo de decir está sucediendo ahora. Lo siento, Carlos, pero no sé a qué te refieres con lo que acabo de decir. Para un estudio unipersonal, ¿consideras que es necesario? Me pregunta Roberto Pardo. Roberto, pues considero que necesario, igual no, pero conveniente muchísimo, muchísimo. Y te digo el por qué. Porque es nuestra memoria digital. Porque si no utilizas, a ver, depende un poco cómo tengas organizado. Yo para mi gestión de clientes utilizo un CRM, un Customer Relationships Manager. Pero para mi gestión de proyectos utilizo Slack, porque son distintas formas de distintos entornos, distintos contextos en los que trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que de todas, sea para un estudio unipersonal, sea para un estudio con un equipo de 100 personas, tiene que haber o debe haber un repositorio de información que podamos convertir en conocimiento y que podamos convertir en valor. Entonces, si tú tienes un blog de notas dividido por proyectos en el que vas anotando de una forma ordenada las comunicaciones que estableces con tus clientes y colaboradores, pues me da igual que seas 1, 5 o 5.000. Va a ser siempre un repositorio al que vas a poder acudir y sacarle partido. Piensa, por ejemplo, en dictarle una nota de voz a tu sistema de comunicación porque vas conduciendo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones los puedes solucionar con un sistema de conexión, de comunicación de este tipo. Yo creo que necesario dependerá de tus criterios, pero conveniente seguro. Y ya para ir cerrando, Carlos me envía un correo electrónico, perfecto. Y Miguel Plata me pregunta qué CRM utilizo. Pues no es el tema del taller, pero bueno, utilizo HubSpot y si queréis, bueno, el que esté interesado que se ponga en contacto, puedo montar un taller para contaros cómo lo utilizo porque bueno, es un taller que tengo que he preparado para otra gente y que puedo recuperar en cualquier momento. Desde luego es interesante mantener un sistema de comunicación con los clientes, de prospección de clientes y de gestión de oportunidades de negocio medianamente ordenado. Bueno, pues si no hay, yo creo que ya no hay más preguntas. Debo decir que estoy más que sorprendido y agradecido de que 130 de vosotros estéis todavía conectados y bueno, pues sin más, espero que no os haya resultado demasiado aburrido. Mañana veremos en profundidad la que nos da tiempo durante 1 hora y media, por supuesto, eso tenerlo siempre en mente. Veremos con más intensidad la aplicación Slack. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos mañana.